Bueno, mientras tanto, para empezar la clase a las 8 en 7 en punto, comentarles que ya lo envié por el grupo de WhatsApp, la lista de asistencia. Entonces vayan registrando su nombre completo y también van a incluir, según el orden que corresponda, ¿no? El nombre completo de cada estudiante. Bueno, confirmen por favor, jóvenes y señoritas, si me escuchan bien. Hola, buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan bien? Buenas noches, Licen. Sí, se ve, Licen. Ok, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar todavía a sus compañeras, compañeros, ya para darles el espacio, ¿no? Para que podamos un poquito tener ya más integrantes dentro del aula virtual. Bueno,
Bueno, jóvenes, a todos muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy con el abordaje del tema relativo a los activos disponibles. ¿Ok? Hoy vamos a hablar del tema de todo lo que es líquido para la empresa, todo lo que es solvencia para la empresa y todo lo que confiere dinero y efectivo o recursos económicos para la empresa. Ya lo bajó, ¿no? ¿Okay? La leche ya sus micrófonos, por favor, jóvenes. Gracias. Procuren tenerlo apagados sus micrófonos ya en el momento de iniciar la ronda de preguntas o consultas. Yo les voy a solicitar habilitarlo, ¿ok? Entonces, mientras tanto, hay que nomás tenerlo apagado. Ok, yo creo que ya tenemos quórum para poder iniciar el abordaje de la materia, ¿ya? Entonces, como ustedes ya verán, jóvenes, en cada clase se considera la participación, ¿no? Y tenemos lista de participación en el grupo también, ¿no? De cada clase con la fecha. De igual manera, comentarles de que hoy en la clase, y si ya tenemos estudiantes que están participando, pues ya tendrían que crear otro grupo, pero de los estudiantes que están participando, ¿ok? La participación, jóvenes, no siempre es respondiendo a alguna pregunta, sino también complementando, acotando, emitiendo su opinión o también consultando al docente, ¿no? Entonces, cualquiera de esas cuatro modalidades se considera como abordaje de la parte de participación en el aula, ¿no? De la materia. Bueno, empezamos entonces. Como ya sabemos, jóvenes, qué es una norma, e inclusive abordamos parte de la normativa de la contabilidad que normalmente se aplica, ¿no? Inclusive ustedes ya lo defendieron como primer trabajo de investigación. Entonces, lo que queremos es ahora complementar con normativas adicionales, ¿ya? Normativas adicionales que lleguen a poder complementar en su integridad la parte práctica que nosotros tengamos que abordar hoy en clase. Entonces, ese es el objetivo, ¿ya? Para que todos ustedes puedan aprender de manera completa. Bueno, tenemos entonces como tema siguiente criterios utilizados en contabilidad. Sus micrófonos, por favor, jóvenes, nuevamente. Ana María. Ok. Ok, bueno, continuamos. Bueno, como iba diciendo, ¿no? Cuando ya hablamos de los criterios, por lo general es un marco de alineación o referenciación de lo que nosotros sabemos de un área en específico. Por ejemplo, todos podemos saber el tema de, a ver, todos podemos tener una referencia del tema relacionado con los principios, con los valores, ¿no? Valores personales. Pero dentro de los principios y valores tendríamos que aprender a diferenciar, ¿verdad? ¿Qué aspectos se consideran como principios de la persona y qué otros aspectos se consideran como valores, ¿verdad? Porque ambos se diferencian en algo. Entonces, en la contabilidad es lo propio.
tenemos principios de contabilidad que tienen un ámbito de aplicación especial a nivel nacional en nuestra contabilidad. Y también tenemos las normas contables, ¿ya? Que hacen referencia a aspectos más generales. Pero también se tiene todo lo que es la normativa internacional, ¿no? Que nosotros cuando estamos aplicando procedimientos contables mediante la normativa nacional, entonces nosotros, si tenemos alguna duda o algún tipo de ausencia de lineamiento para poder resolver un problema de la contabilidad, podemos abocarnos a las normas internacionales. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. Eso es lo que queremos abordar hoy. Por eso es que lo mencionamos como criterios utilizados en contabilidad. Bueno, como ustedes ya verán, en toda empresa tenemos 3 tipos de normas. Ok. Bueno, continuamos, jóvenes. Como les decía, tenemos 3 tipos de normativas que se tienen que aplicar en una empresa. Y a eso le denominamos como el proceso integral, no solo del activo disponible, sino de todos los activos que tiene la empresa o que compone en su conjunto. Entonces, una de las normativas principales y fundamentales que nosotros adoptamos en el tema o en el ámbito de la aplicación del área contable, estamos hablando, por ejemplo, de las normas legales. Y si ustedes me complementan, la clase anterior habíamos ya comentado de qué tipo de normas legales la empresa puede aplicar en el ámbito de su aplicación, ¿ya? Porque no se olviden que la empresa tiene que aplicar normas legales en el ámbito laboral, tendría que aplicar normas legales en el ámbito económico o en el entorno comercial con sus clientes y proveedores en el caso de que alguna de las partes no concuerde con el contrato que se ha firmado o no esté de acuerdo o incumpla cualquier cláusula del contrato firmado o acordado entre partes. O también la norma legal se aplica en el tema de la disputa de la participación de los socios dentro de la organización, ¿ya? Entonces, como ustedes verán, la norma legal tiene un ámbito de aplicación muy amplio. Y para tal efecto, yo voy a presentarles lo siguiente. Tienen acá, por ejemplo, como primera norma legal, la ley. Y yo quisiera que alguien, bajo su propia palabra y sus propios términos, nos pudiera complementar qué es lo que se entiende o se comprende por ley. ¿Qué significa la ley para nosotros? ¿Algún voluntario? Es un mandato, Lisa. Son reglas para el Estado, para cada persona. Son reglas. Ya. Ok. Ahora, si nos abocamos al ámbito legal, ustedes saben que la ley es la normativa máxima que tiene toda empresa para someterse, no solo las empresas, las organizaciones de instituciones, organizaciones sociales y toda la sociedad en su conjunto, todas las personas en su conjunto, estamos sometidos a poder cumplir con la ley, se dice, ¿no? Como decía alguien, la ley no se discute, la ley se cumple, decían, ¿no?
Pero hay otro tipo de personas que tienen un criterio diferente, una opinión diferente, en la que ellos dicen la ley se hizo para discutirla y para vulnerarla, dice. Bueno, en un ámbito general la ley se hizo para cumplir, pero en mi criterio, jóvenes, siempre y cuando la ley tenga que beneficiar a la mayoría de la sociedad en su conjunto. Porque existen leyes que benefician solo a sectores y perjudican a la mayor proporción o a la mayor parte de la sociedad. Entonces, en ese caso, podría ser una ley, pero lo que tienen que entender ustedes, jóvenes, es que si una ley no beneficia a la mayoría de la población en general, ya estaríamos hablando de una ley inconstitucional. ¿Ya? Inconstitucional o anticonstitucional. Entonces, esa es la gran diferencia de una ley, que no toda ley que apliquen, que promulguen el Estado, las gobernaciones o las alcaldías son normativas que se deben cumplir. Se deben cumplir, pero que carecen de legalidad, de legitimidad, o también carecen de constitucionalidad, ¿no? O sea, que no están apegadas a la constitución política del Estado, ¿ya? Entonces, eso es lo que entendemos por ley. Entonces, como ustedes ya verán, en el ámbito legal, la empresa tiene que aplicar la ley laboral, la ley comercial, la ley legal comercial y la ley desde el punto de vista legal, pero en el ámbito de participación dentro de la organización. Esto mayormente se da entre los socios, ¿no?, que conforman la empresa. Un ejemplo de ley, a ver, ¿quién nos podría dar un tipo de ley, una ley que conozcan? ¿Qué leyes últimamente se vinieron aprobando en nuestro país? Que todas las personas tenemos derecho a una vivienda. Ya. A ver, un proyecto de ley de la vivienda puede ser, ¿no? O vivienda social, ¿no? Que es una ley que respalda que todo ciudadano de bajos recursos económicos tenga la posibilidad de, de adquirir un bien para que pueda vivir o tener un techo donde habitar, ¿no? Entonces, esto Sí. es un proyecto de ley, pero no se olviden que esta ley tiene que beneficiar a la mayoría de la sociedad en conjunto. Sabemos que... También, Hola. dicen, puede ser, perdón, también puede ser que todas las personas puedan circular libremente por todo el territorio, digamos, de aquí de Bolivia, puede ser una ley también. Todas las personas. Exactamente. Ese es verdad. Derecho a la libertad de expresión. La ley de la libertad de expresión, ¿no? Es un principio que tiene parte, que es parte de la Constitución Política del Estado. Entonces, como nosotros vemos, en nuestro caso, nosotros como ley conocemos, por ejemplo, el Código Tributario y el Código de Comercio, ¿ya? Son dos normativas que están en paralelo con la ley. Pero en este caso estamos hablando desde el punto de vista económico financiero, ¿no? Desde el punto de vista de la contabilidad. Entonces, esas son las leyes que nosotros tenemos que tomar en cuenta como contadores al momento de tomar el mando de la parte contable, de la parte financiera de la empresa, ¿no? Conocer la ley. ¿Y qué leyes aplican a la empresa según su rubro, ¿no? Porque como yo les había dado una tarea o abordamos la primera clase, existen leyes, por ejemplo, relativas a las empresas comerciales, como por ejemplo el tema de la importación y exportación. Hay la Ley General de Aduanas para todos los importadores, ¿no? Hay una ley para su rubro. Ahora, para las empresas que prestan servicios, también hay otra ley, la Ley General de Seguros o Servicios. Y estas leyes tienen como objetivo regular la conducta de las empresas, de las personas o de las firmas, ¿no? Para que ellos no puedan sobrepasar la autoridad o no puedan dejar de respetar dentro de lo que la ley establece como un acto o un procedimiento correcto, ¿no? Para eso se hizo la ley. Entonces,
Ese es el punto de vista desde nuestro ámbito joven. Vamos con el siguiente punto. ¿Qué se entiende por decreto supremo? Y Es una norma impuesta por el gobierno. ya impuesta por el gobierno, ok. ¿Cuál sería la razón para que un gobierno pueda interponer un decreto supremo? ¿Cuál sería la causa? Algunas circunstancias que se den puede ser desastre natural. Ya. Emergencia en este caso, ¿no? Emergencia contingencial por desastres naturales, ¿no? Sí. ¿Qué otro tipo de ley? Por ejemplo, en el anterior gobierno de transición se manejó el Estado aprobando decretos supremos, ¿no? Entonces, pero la cuestión es cuáles fueron los argumentos. Aparte de que hay desastres naturales, ¿cuál sería otro argumento en el que tendríamos razón para decir que un Estado sí tiene que manejarse bajo decretos? Licenciado, ese ¿Cómo dijo? si lo puede aceptar. Dicen, ¿cuál era su Sí, en pregunta? eso estoy. Ya, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería otra razón para que un gobierno pueda manejar el Estado a plan de decretos? Aparte de lo que es lo que dijo su compañero, la emergencia contingencial de desastres naturales y demás, ¿qué otro factor tendría o razón o motivo tendría para manejar el Estado en base a decretos? Con su propio nombre. Dicen, en una ocasión escuché a un periodista que dijo que el gobierno anterior tenía que trabajar bajo decreto para que lo dejen trabajar. Exacto, exactamente. Y eso es muy importante. Ustedes saben que en la política, pues hay diferencias de todo, ¿no? En la política siempre cada línea, cada partido va a inclinar a su favor. Entonces, si estos intereses o estos favores que tienen cada partido se contradicen, entonces ahí tenemos un problema. Por ejemplo, ¿por qué el anterior gobierno no podía gobernar? Porque ustedes saben que para que un gobierno pueda promulgar una ley, lo que pasa es que tiene que primero pasar por el poder legislativo. O sea, la ley tiene que plantearse por el gobierno o los ministerios, tienen que remitirla firmada por el presidente constitucional o presidenta, tienen que remitirla a la Cámara de Diputados, a la Cámara Baja. En la Cámara Baja es donde se tiene que debatir, se tiene que consensuar con personas con un nivel de conocimiento sumamente preparado y práctico, con conocimientos técnicos, con experiencia y con un buen criterio analítico. ¿Para qué? Para que estas leyes, ni bien se aprueben y pasen a la Cámara Alta, tengan todo el grado de racionalidad. O sea, las leyes tienen que ser racionales porque no pueden ir en desmedro de violar los derechos de la ciudadanía. Eso no puede suceder. Por eso es que la Cámara de Diputados tiene que analizar esas leyes en todo sentido, en su integridad, para nuevamente remitir a la Cámara de Senadores y ellos se encargan de aprobar en su mayoría, analizar, complementar y posteriormente esa ley, si se da el visto bueno o no, se la vuelve a remitir al Poder Ejecutivo, que sería el presidente o la presidenta. Entonces, si esa ley no se aprueba en la Cámara de Diputados y no se aprueba en la Cámara de Senadores, automáticamente un gobierno no puede gobernar. ¿Saben por qué? Porque si la ley no está aprobada, ¿cómo puede ejecutar? Porque el procedimiento formal correcto es que se apruebe primero en la Cámara de Diputados, posteriormente se apruebe en la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores emite un informe de que la ley tiene el visto bueno, luz verde, para que se pueda ejecutar.
y el gobierno tenga que promulgarlo en un medio de prensa escrito de estatal, y una vez que se promulgue, se procede a ejecutar la ley, o sea, a cumplir. Entonces, si hay barreras, si hay obstáculos en el poder legislativo, automáticamente el poder ejecutivo no puede gobernar. Por eso es que se acude a los denominados decretos supremos, ¿no? Que son las normativas que fungen como salvaguarda o como salvavidas o como auxiliadores, ¿no? Por decir, si no puedo gobernar bajo las leyes que emiten en la Cámara Legislativa, pues automáticamente la Constitución Política del Estado me permite adoptar otro mecanismo, que sería los decretos supremos. Entonces, esa es la razón, jóvenes. Entonces, las empresas, por ejemplo, las empresas para el tema de la bancarización o el tema de, claro, para la bancarización, se tuvo que aprobar un decreto supremo de emergencia. ¿Por qué? Porque las empresas estaban comprando bienes como activos fijos sin declararlo. O sea, compraban, no sé, como dicen los chutos, y después aquí lo hacían legalizar. ¿Y eso qué generaba? Que no estaban pagando el impuesto al Estado por introducir un producto extranjero. Entonces, ¿qué hizo la Cámara Legislativa? Aprobó la ley de bancarización, que quiere decir que si tú eres importador de bienes, de muebles, y el valor de este bien supera los 50,000 bolivianos, automáticamente el Estado te obliga a que puedas pagar con banco o con tu cuenta bancaria. Transferencia puede ser, depósito, pero el medio es la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque el cheque respalda que esa transacción fue legal, se pagó esa cantidad y por ende el sistema bancario registra como un comprobante de pago, lo cual es remitido a impuestos nacionales para su verificación y así aplicar el 13% del IVA. Así pagarían entonces los impuestos toda persona o empresa que se dedique a importar. Entonces, esa es la cuestión, jóvenes, del decreto supremo. Son leyes de emergencia, de salvaguarda o de salvavidas, podemos decir, ¿no? Otro decreto supremo, por ejemplo, está el tema de la salud, ¿no? Por ejemplo, el tema del COVID-19, cuando todas las alcaldías, gobernaciones destinaron todo el presupuesto que tenían para, quién sabe, para caminos, para carreteras, para escuelas, canchas, parques, todo ese presupuesto lo destinaron para la salud. Por ejemplo, compra de indumentaria para los hospitales, compra de equipamiento como los famosos respiradores, compra de, ¿cómo puedo decirles? Construcción de inmuebles o construcción de hospitales, infraestructura se lo llama, ¿no? Infraestructura, compra de equipos médicos como equipamiento y también destinar nuestros recursos para lo que es los ítems, ¿no? O personal médico que tenga que manipular esta maquinaria médica y tenga que prestar los servicios a la población. Entonces, ahí está la finalidad de los decretos supremos. En el caso nuestro de las empresas, nosotros, jóvenes, manejamos el decreto supremo 24051, que tiene relación con el tema de los impuestos. ¿Ya? El de la ley 843 nosotros manejamos como contadores. La ley 843 que trata sobre el tratamiento de todos los activos de la empresa. Deudas, por ejemplo, compra de activos, sus depreciaciones, sus actualizaciones. ¿Qué pasa cuando el activo fijo está en deterioro, se consume? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Cómo tengo que pagar? ¿Qué porcentaje? Todo ese tipo de tratamiento está en la ley 843. ¿Ya? Ahora, en el tema del decreto supremo son las reglamentaciones que se incluyen a la ley. Por ejemplo, si la ley 843 tuviera un problema con el tema de depreciación de los terrenos, pues, ¿qué tendría que hacer el Ministerio de Economía? Complementarlo con un decreto supremo
el cual tenga que reglamentar o alinear el procedimiento que determina la ley, a fin de corregirlo o suprimirlo o complementarlo, cualquiera de los tres. Pero el objetivo es que esta ley tenga que ser clara, concisa, coherente y favorable para los que van a utilizar la aplicación de la ley, ¿no? Entonces, para eso sirve el decreto supremo. No sé si tienen dudas, consultas hasta este punto, jóvenes. No se olviden que los que ya participaron, son 2 estudiantes, vayan creando la lista de participación con la fecha de hoy también, ok, para que yo vaya tomando en cuenta en la calificación, ¿ya? Bueno, seguimos. ¿Qué se entiende por resolución suprema? A ver, alguien. Resolución suprema. Es la que se utiliza para denominar al decreto. Denominar al decreto. Ya. Sí, puede ser. Resolución suprema. O también lo conocen como resoluciones normativas de directorio. En este caso, cuando hablamos de resolución suprema, lo aplica el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura, las Cortes Supremas de Justicia. Ellos son los que trabajan con el tema de las resoluciones supremas. ¿Por qué? Porque cuando hay una demanda, ya sea social, familiar o una demanda económica entre empresas o viceversa, trabajador-empresa, estas leyes tienen que primero, estos casos tienen que proponerse su trabajo y planteamiento en el tema de los juzgados. Juzgados de lo segundo, de lo penal número 3, ahí con fechas y códigos. Y estos juzgados tienen que llevar adelante las famosas audiencias, como ustedes ya saben, el proceso de demanda y contestación. Y posteriormente, si se emite el fallo del juzgado y una de las partes que pierde el caso no está de acuerdo, puede apelar. Por lo tanto, la resolución suprema permite que el perdedor de la demanda apele a una segunda instancia que puede ser la última y la definitiva para que se emita un nuevo fallo. ¿Ya? Entonces, pero esto lo aplicamos nosotros como empresas porque sabemos que, por ejemplo, cuando un cliente no te paga, el dinero que te debe es un dinero que necesita cobrarlo nuestra empresa y eso genera intereses. Y aparte de los intereses normales, genera el interés, o el interés ordinario genera el interés en mora. Y paralelamente a eso, la empresa le cobra a su deudor, a su cliente, los daños y perjuicios. Entonces, todo ese dinero tendría que pagar el cliente si es que llegase a perder el caso, ¿no? Entonces, es para ese tema un ámbito, jóvenes, en el que se tenga que aplicar la resolución suprema. ¿Alguna consulta hasta acá, Lidia, Dolly? No, le entendí todo, casi todo. Ya. Bueno, seguimos con el ámbito de la norma legal. ¿Qué se entiende por resolución ministerial? A ver, ¿quién me puede decir? Yo le hice, la misma palabra ministerial lo dice. Son normas que los aprueban los ministros, ya sea ministro de Educación, ministro de Salud, digamos. Todas esas normas que están dando. Ok. De eso se trata. Perfecto. O sea que la resolución ministerial, por ejemplo, ahora se sacó una resolución ministerial del Ministerio de Educación en el que está regulando el cobro de las mensualidades de los colegios privados. ¿Cuál es la causal? La crisis, el bajón de la economía donde los padres de familia que hacen estudiar a sus hijos en colegios privados no pueden pagar. Por lo tanto, estos colegios estaban cobrando las deudas del anterior año, intereses, no sé qué gastos adicionales, y el Ministerio de Educación dijo no se puede cobrar, está permitido.
No está permitido. Si él llegara a ocurrir eso, entonces lo que hace el Ministerio de Educación es sancionar al establecimiento y cerrarlo. Entonces, esa es la cuestión, jóvenes. Pero alguien me podría decir a mí, ¿en qué me afecta a mí el que trabaje el Ministerio de Educación con el colegio? ¿Qué tal si ustedes llegarían a ser parte del colegio como contadores? Porque no se olviden que los colegios privados tienen su contador. Entonces, como contador, ¿qué velo tenemos en este entierro? En el tema de la resolución ministerial. Lo que nosotros tenemos que hacer es, por ejemplo, demostrar económicamente, hacer un balance parcial, un balance general, un balance financiero, un balance general, en el que reportemos la deuda que tienen nuestros estudiantes con el colegio y así fundamentar de que nosotros también como colegio pagamos sueldos, pagamos administrativos, pagamos impuestos, ¿no? Entonces, si el estudiante no paga, ¿de dónde vamos a pagar esas obligaciones? Entonces, pero ¿quién va a demostrar ese tipo de trabajo con informe? El contador. Ahí están ustedes nuevamente como contadores para poder respaldarse de la resolución ministerial, ¿no? Tanto aplicando los aciertos y lo que es favorable y desfavorable para la empresa, en este caso que sería la unidad educativa, ¿no? Bueno, consultas con el tema de la norma legal. Dice en la primera, la ley, es que yo no entré a esa parte. Ok, la ley. Sí. La normativa máxima en todo ámbito, sea económico, social, legal, jurídico, la norma máxima que está en la cúspide, o como se dice, la ley madre, o la ley macro, o la ley en grande, es la Constitución Política del Estado en nuestro país. ¿Ya? ¿Qué es lo que regula la Constitución Política del Estado? Todo lo que es actividades sociales, económicas, legales, jurídicas, derechos, deberes, todo. Entonces, nuestra primera ley es la Constitución Política del Estado. Después vienen los decretos supremos. En segunda escala están abajo de la ley. Después de los decretos supremos vienen las resoluciones supremas. Después viene la resolución ministerial. Y ese es el grado o la orden de jerarquía de la normativa. Entonces, la ley es la instancia normativa máxima que puede haber o que se puede aplicar en un territorio, en una jurisdicción o en una soberanía, como lo llamamos en Bolivia. ¿No? Nadie puede sobrepasar lo que dice la Constitución Política del Estado, porque si aprobaran leyes los gobiernos y los poderes judiciales y legislativos normas que contravengan a la ley, eso ya es anticonstitucional o inconstitucional, lo llaman. O sea, leyes o decretos que violan la ley madre, y a la ley madre nadie puede pasar por encima. Entonces, por eso es que ustedes deben ver en la noticia que salen políticos a decir es inconstitucional, anticonstitucional. ¿Por qué? Porque está violando los principios básicos de la Constitución Política del Estado, que sería nuestra ley